Bueno, vamos a recibir en este momento a nuestro estimado amigo Francisco Álvarez, que regresa nuevamente a compartir con nosotros. Francisco, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación. Vamos a hablar en el día de hoy sobre un caso muy particular. Al cerrar a Tasty Dick's, el restaurante que vendía postres en forma de vulva y de pene en la zona colonial, el Instituto Dominicano de Protección al Consumidor, Proconsumidor, dio las razones que llevaron a que el negocio fuera clausurado. El organismo encargado de velar por los consumidores de la República Dominicana precisó que en la resolución 293-2022, que luego de una denuncia de parte de la policía, de la Dirección Central de la Policía de Turismo o Politur respecto a la calidad, inocuidad e higiene de las instalaciones del restaurante, procedió el pasado 2 de marzo a hacer una inspección, lo que llevó a ordenar el establecimiento, que se popularizó en las redes sociales, a que suspendiera sus actividades comerciales. En dicha investigación, dice Proconsumidor, se comprobó que el restaurante vendía productos con formas de partes íntimas del cuerpo, vulva y pene, y que además menores de edad entraban en compañía de un adulto. Pero seguimos hablando del tema desde la perspectiva legal. El cierre fue legal, amén de lo legítimo que mucha gente considera en las redes. Fue una medida populista, ya que se produjo a razón de una denuncia que hiciera contra el negocio un tuitero bastante controversial llamado Euric Santi. Vamos a abordar estas cuestionantes con el jurista, que se ha vuelto ya nuestro habitué, Francisco Álvarez Martínez. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero yo creo que se desprende de lo mismo que tú estabas leyendo, y es que causa mucha curiosidad, y voy a leer textualmente también, cómo la denuncia se hace a raíz de una necesidad de evaluar la calidad, inocuidad e higiene del comercio. Sin embargo, las pruebas o la prueba que se utiliza para tomar esa decisión es un estudio publicitario, análisis publicitario realizado por Proconsumidor. O sea, lo que aparenta hacer esto es utilizar el subterfugio de cuál es la figura jurídica por la cual Proconsumidor se pudiera meter, entre comillas, con el comercio, que sería un tema de calidad, inocuidad e higiene, pero la razón por la cual ellos se interesan en provocar el cierre o la suspensión de las actividades comerciales de ese local se evidencia desde que tú ves las pruebas. O sea, no es verdad que ellos entraron por un tema de calidad o higiene, sino que era un tema de cómo se ve lo que sea que se está comercializando ahí. Y ahí hay una primera discusión. O sea, vemos bien que la autoridad utilice esos bajaderos para poder tomar una decisión de ese tipo. O sea, el fin justifica los medios, tomando en cuenta de que ese sea el fin correcto, que no es lo que estamos diciendo. Por un lado eso. Y por otro lado, la denuncia que hace quien sea, con relevancia o no, normalmente no tiene un tratamiento tan rápido como este que nosotros estamos viendo. Yo soy uno que a cada rato estoy denunciando cosas en Proconsumidor y el 99.9% de las veces me dejan el leído. Entonces, llama mucho la atención cuando uno ve esa actividad, vamos a decir, estatal punitiva, porque al final eso real y efectivamente es parte de la capacidad que la jurisprudencia ha dicho que el Proconsumidor no tiene de sancionar del Estado. Ahora, ¿fue legal el cierre? Bueno, no es un cierre, es una suspensión en lo que se investiga. ¿Qué se va a investigar? A mí me preocupa. ¿Por qué? Porque... Francisco, antes de llegar ahí, yo tengo una pregunta que creo que es la misma que nos hicimos todos cuando... y no me quedó claro si ya la aclaraste. ¿Proconsumidor tiene la potestad para cerrar algo por el artículo en sí, por cómo se vea el artículo, o se ciñe a la publicidad engañosa, si hay higiene o no? Porque eso es lo que nos hemos preguntado muchos, porque de repente quien tendría que cerrar el negocio por ese motivo podría ser otra institución más relacionada, qué sé yo, con la moral, la ética y las buenas costumbres, qué sé yo. Claro, Proconsumidor es en nuestro país, para mí, un lamentable ejercicio
de una administración que pudo haber sido muchísimo mejor. O sea, legalmente Proconsumidor es, como muchas otras instituciones que nosotros tenemos, una institución técnica muy buena que no tiene dientes. Y cuando yo digo que no tiene dientes, me refiero, respondiendo a tu pregunta, a cuál es la capacidad que tiene Proconsumidor de proteger, entre comillas, al consumidor. Por ejemplo, ha sido recientemente, en los últimos 4 o 5 años, reiterado por distintas jurisprudencias que Proconsumidor no tiene las garras y los dientes que ellos decían tener incluso en su página y en su portal institucional. Lo que quiere decir que cuando uno se pregunta qué puede hacer Proconsumidor para este tipo de situaciones, la respuesta es que puede funcionar casi como un órgano consultivo. Pero cuando vamos a la práctica de quién sería el adecuado para hacer lo que se hizo, dígase, cerrar un comercio porque se está, por ejemplo, este es el mejor ejemplo, vendiendo productos comestibles con forma de órgano de reproducción, yo creo que no me imagino, no me imagino Proconsumidor teniendo la capacidad o la competencia de ser ellos quien decidan lo que es lúdico o no, lo que es posible de venta o no. Exacto, ahí en cualquier caso, si no cerrarían algunas sex shop, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema, o sea, la excusa para uno acceder a ese tipo de, y vámonos con el sex shop o vámonos con lugares de venta de bebidas de alcohol. Al final la Procuraduría tiene esa capacidad. Luego de investigar, por ejemplo, si se está permitiendo la entrada de menores, que es lo que yo pensé cuando vi la noticia. Yo dije, bueno, quizá se está vendiendo eso a menores y entonces Proconsumidor se tomó la facultad de intervenir el comercio, pero cuando leí la resolución no fue nada de eso. Entonces, número 1, Proconsumidor no tiene dientes, aunque debería. Número 2, la sanción de Proconsumidor, lamentablemente, digamos que al ser provisional ya está generando un daño a ese comercio que aparentemente va a persistir, porque incluso esta mañana Eddie Alcántara publicó un tuit, no sé si ustedes lo vieron, donde él dice algo que ya esto lo dice Francisco, que parece que caracteriza la administración actual, de que uno no puede criticar, porque ya él dice, he visto con detenimiento las opiniones de muchos abogados, criticar sin leer ni razonar la resolución de 93-2022. Y él dice que mañana Proconsumidor se va a referir de manera institucional a las críticas que nosotros hacemos sin leer, porque no leemos, y entonces a raíz de eso vamos a tener ese input de Proconsumidor que parece ser que va a mantener la sanción. Porque esa sanción de suspender la comercialización en un negocio por esas razones, ya cada día le está creando un daño. Aunque de manera comunicacional, ustedes quizás me lo pueden decir mejor que yo, parece que esto lo ha puesto en el mapa, porque yo no sabía de ese comercio. Y ahora déjame decirte que a nivel de publicidad y mercadeo le han hecho una gran campaña de posicionamiento. Ya todo el mundo sabe que existen, lo que venden y quiénes son. Exacto. Y hay un hilo muy, muy interesante de una abogada amiga, la licenciada Polanco, que ella termina diciendo algo que yo lo hago propio. Ella dice que la resolución, como es un acto provisional, es decir, Proconsumidor no decidió nada. Ella dijo, lo que yo decido, suspendo el comercio, es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que como sociedad abocarnos al estudio de cuáles son los marcos normativos que instituciones tan importantes como Proconsumidor deben tener. Y yo le voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes tienen un problema con su telefónica, dependiendo de la época, usted va a Indotel o a Proconsumidor y le dan respuesta diferente. Lo mandan de un lado para otro y del otro lado para otro. Y eso depende de que nuestra ley y nuestra normativa no es lo suficientemente clara. Y por ese vacío es que Proconsumidor, por ejemplo, para mí se tomó unas atribuciones que no le competían al momento de acceder a cerrar un local, porque ellos entienden que lo que se está vendiendo ahí no es moralmente correcto. Pero volvemos al inicio. La investigación fue enmarcada dentro de higiene, inocuidad y calidad. Eso quiere decir que si esos bizcochitos se hacen con higiene, inocuidad y tienen buena calidad, ellos no deberían mantener el local cerrado. Ahora,
si el cierre se sustenta, como dice el acta, en un estudio de publicidad, lamentablemente yo creo que se ve el refajo, entre comillas, de cuál era la intención final con esa acción. Incluso la denuncia que hace Politur, que se menciona en la resolución, exactamente, sería bueno verla. Yo incluso traté de buscarla y no tuve suerte. Si ustedes la tienen, después me la comparten, porque el marco de la investigación ya está dictado en esa resolución provisional, y esa resolución provisional ya dijo cuál es la razón del estudio. No pueden salir ahora con otra cosa sin permitir que el negocio ese se pueda defender. Mira, no sé, yo te diría que me gustaría también ver qué fue lo que Politur vio, porque quizás de alguna manera pudiera intuirse que Politur, que está encargado de velar por ese tipo de cosas de adultos, niños, abusos, trata de menores, no sé, pero es que no queda claro. Simplemente dice que Politur lo denunció porque ahí iban adultos con niños. ¿Pero a qué? Ese es el tema. Y yo le voy a decir algo. A mí me o sea, a partir de ahí entraba un juego de seducción o hacían... no sé, es que no sé, porque es que es muy aéreo. Es muy aéreo y estamos hablando de bizcocho. O sea, si era un sitio que vendía alcohol, por ejemplo, eso tiene muchísimas razones por las cuales tú puedes cerrarlo provisionalmente cuando hay menor involucrado. Sin embargo, no vemos en la documentación que se compartió de la institución ni indicios o pruebas de que real y efectivamente estaban accediendo niños, pero además es importante, vamos a decir, retener que en la ley no hay un tipo penal que defina de manera precisa la acción por la cual se está sancionando provisionalmente ese negocio. Entonces, nosotros tenemos un vacío legal. Cuando digo vacío, no quiero decir que debe ser llenado, sino que no está claramente establecido. Aparte de eso, tenemos una institución que para mí se abocó una competencia que no necesariamente tiene, pero que entonces usa una puerta de entrada, que es la higiene y la calidad, para acceder luego a sanciones provisionales que se van a sostener en el tiempo por otras pruebas, como lo son el estudio publicitario de la cuenta de Instagram. Porque yo le voy a decir algo, yo vi la publicidad a raíz de todo esto, y la verdad que hay publicidad un poco a veces sugestiva, pero Instagram está lleno de eso. El control de eso no es pro consumidor. O sea, ya ahí entramos en una discusión y entra ahora otra discusión. Instagram es una plataforma para mayores de 13 años. Usted como padre no debe sacarle una cuenta a su hijo menor de 13 años. No debe. La plataforma se lo advierte. No debe. Y entonces al final del día, nosotros estamos literalmente hablando de un tema que yo creo que no deberíamos estar hablando en este año, pero vamos a tener que capitalizar, como a mí siempre me gusta hacer, de la discusión algo bueno, que es necesario deslindar cuáles son los rasgos competenciales de las diferentes instituciones, entre ellos Proconsumidor, porque no es posible que las instituciones, a veces por el rumor público, o por necesidad o por lo que sea, se abroguen algunas competencias porque no están claramente establecidas. Para mí, la Procuraduría, recibida una denuncia de una violación a una ley penal, debe hacer su investigación y tiene la capacidad entonces de asistirse de otras instituciones para lograr, por ejemplo, el cierre provisional de un comercio. Sin embargo, en lo que vimos con este caso, estamos viendo de que por razones públicas se abrogaron esa competencia y cerraron un comercio de manera provisional por algo que no es lo que realmente está detrás, y la institución no se debe manejar así. Eso lo puedo hacer yo y moralmente reprochable, pero las instituciones se deben al principio de legalidad, derecho de defensa, Estado de Derecho y todas esas cosas que a veces se nos olvidan, que se ve mal cuando uno lee higiene y calidad y después ve estudio publicitario y sabemos por qué lo cerraron. No fue por higiene y calidad. Yo no lo he probado, pero mucha gente lo ha comido y parece que le gusta. Entonces, parece que están limpios y tienen calidad. O sea, que si por eso fuera, no estuviera cerrado.